simulaciones de los factores que afectan la velocidad de la reacción. Y para eso vamos a utilizar el programa de Jenga, que ya lo habíamos empleado en una anterior ocasión. Después se los vuelvo a compartir. Ahora sí. Listo, acá estaría. Entonces, de hecho, acá vienen diferentes experimentos ya organizados para ver todo lo correspondiente a velocidades de reacción. Acá vendría un primer experimento que habla sobre el uso de catalizadores y su relación con la velocidad, cómo afecta la concentración a la velocidad de reacción, la definición de velocidad de reacción. Esta sería la primera que entraríamos a ver. Hay uno que es de pólvora y explosiones, ese lo vamos a ver de últimas, para ver cómo influyen el resto de los factores cuando se efectúa la combustión de esa sustancia. La medida de la velocidad de reacción, este no lo vamos a ver, debido a que es muy semejante a esta definición de velocidad de reacción. Vamos a ver también cómo afecta el de superficie, la superficie de contacto a la velocidad, y por último la relación temperatura-velocidad de reacción. De hecho, acá se mencionan todos los factores que vimos, pero no se encuentra el de la naturaleza de los reactivos. Sin embargo, el de la naturaleza de los reactivos es fácil de entender. Entonces vamos a mirar el primero, que correspondería a definición de velocidad de reacción. Bien, entonces la pregunta inicial que les hago a ustedes es: ¿qué entienden por velocidad? Cuando yo digo la velocidad de un automóvil, ¿en qué unidades se da? Entonces, cualquiera que me quiera responder a esas dos preguntas que le hice: ¿qué se entiende por velocidad? Y cuando yo digo velocidad de un automóvil, ¿qué unidades se emplean? A ver, ¿cuáles serían? Entonces, por acá tenemos, por acá me dicen que la velocidad del automóvil se mide en kilómetros por hora. Listo. ¿Y los kilómetros, cuando hablamos así de la velocidad de los automóviles, a qué se refiere? ¿Los kilómetros qué sería cuando nosotros estamos calculando velocidad? ¿Qué viene en la partecita de arriba? Sí, es una unidad de medida, pero ¿qué se mide en kilómetros? ¿Qué se mide en kilómetros, en centímetros, en milímetros, en todas esas unidades? ¿Qué es lo que en sí nosotros estamos midiendo? ¿Ni idea? Y entonces, muy bien, por ahí ya lo decía Caullo, muy bien. Lo que nosotros estamos midiendo es la distancia. Y si nosotros relacionamos la distancia recorrida por un automóvil en un tiempo determinado, en este caso las horas que por ahí decía Acosta, pues vamos a tener una velocidad. Sin embargo, pues la velocidad se puede dar en diferentes unidades. Por ejemplo, yo puedo hablar de la velocidad con la que una persona pierde masa. Entonces sería masa por unidad de tiempo. O también nosotros podemos hablar de volumen. En este caso sería un caudal. Entonces, si en un río transitan 3 litros por cada minuto, es un caudal, así que se me ocurrió. Eso también correspondería a una velocidad, que sería el cambio del volumen frente a un tiempo determinado. De esa misma manera, también nosotros definimos velocidad cuando hablamos en términos químicos. Y velocidad se puede entender como el cambio en la cantidad de sustancia en un tiempo determinado. Ese cambio en la cantidad de sustancia lo puedo hablar de moléculas. Yo puedo decir que se ha formado 4 moléculas de un producto en 3 segundos. O yo también lo puedo decir en moles. Se han formado 6.022 por 10 a la 23 moles en un segundo. Esa relación también la puedo hacer y seguiría siendo una velocidad. También lo puedo hallar en términos de volumen. Se forma 1 litro de hidrógeno por cada minuto. Eso también es una velocidad. Entonces, en términos resumidos, ¿qué es velocidad? Es el cambio de una magnitud en un tiempo determinado. En este caso, para empezar a ver lo que corresponde a la definición de velocidad de reacción, vamos a ver cómo cambia el volumen de una sustancia que se va a generar acá en este recipiente, en el tubo de ensayo. En el tubo de ensayo, ¿qué voy a tener?
voy a tener ácido clorhídrico, que sería este de acá, dejémoslo por acá, y voy a tener carbonato de calcio, dejémoslo por acá, ahí con sus correspondientes fórmulas químicas. Permito a alguien más, que estoy compartiendo directamente la pantalla. Listo, bien. Entonces acá voy a introducir las dos sustancias. Ahí ya está el carbonato de calcio, pero es una pequeña cantidad. Y acá voy a adicionar el ácido clorhídrico. Y ustedes muy probablemente aprecian el nivel que alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Se va a efectuar una reacción química entre el carbonato de calcio, obviamente, y el ácido clorhídrico. Y una de las sustancias que se va a generar es dióxido de carbono. Y nosotros sabemos que el dióxido de carbono, por lo general, a temperatura ambiente, se encuentra en estado gaseoso. Entonces, una vez que empiece a reaccionar, se van a desprender burbujitas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a pasar a través de esta jeringa, a través de esta manguera hasta llegar a la jeringa. Y acá se va a recolectar el dióxido de carbono. De hecho, este es un experimento muy fácil de desarrollar. Si estuviéramos en el laboratorio, obviamente lo realizaríamos de esa forma. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, estos dos van a reaccionar, se obtiene un gas y el gas va a quedar atrapado acá. Y vamos a ver cómo cambia el volumen de ese gas respecto al tiempo. Y para eso, pues voy a correr la simulación y acá se va a empezar a graficar esos datos. Entonces, en el tiempo 10, ¿qué volumen va a tener? En el tiempo 20, ¿qué volumen va a tener? Así sucesivamente. Entonces, vamos a prestar atención a los datos que nos da esa simulación. Ahí la voy a empezar a correr. Listo, y pausémosla por ahí. Nos devolvemos y vamos a observar la gráfica. Entonces, ¿por qué la velocidad empieza en cero? Porque en el tiempo cero, es decir, que no ha empezado la reacción química. Y si no ha empezado la reacción química, pues no se ha formado nada de dióxido de carbono. Por lo tanto, el volumen también va a ser cero. Y si nosotros estamos relacionando el cambio del volumen en referencia con el cambio del tiempo, pues también va a cero. ¿Listo? Va a ser cero. Entonces por acá empezaría la velocidad. ¿Listo? Y va a empezar a aumentar. Pero ¿será que la velocidad es constante en todo momento o la velocidad en algún punto no es de esa forma? ¿Qué podemos deducir acerca de esa gráfica? ¿La velocidad es constante en toda la reacción química? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí o no? ¿Constante o no constante? ¿Y cómo nosotros sabríamos que es constante? En matemáticas, ¿cómo saben que una función es constante? ¿Ni idea? ¿Qué tenemos que ver en la gráfica para que sea constante? Cualquiera. ¿Nadie? Entonces recuerden que una gráfica nosotros podemos interpretar que es constante cuando se aplana. ¿Listo? Pero acá, si ustedes se fijaron, nosotros no estamos midiendo velocidad directamente. Lo que nosotros estamos midiendo es volumen y tiempo. Pero si ustedes se acuerdan en física, si ustedes tenían una gráfica de posición versus tiempo, ¿a qué correspondía la velocidad? Pues a la pendiente. Acá es lo mismo. Si nosotros hablamos de volumen versus tiempo, la pendiente, es decir, la variación del tiempo en relación a la variación del volumen, va a corresponder a la velocidad. Es decir, que entre más pronunciada sea esa línea, mayor va a ser la velocidad. Y entre más aplanada, más orientada hacia el eje X, va a corresponder a una velocidad mucho menor. ¿Listo? Eso es lo que se representaría ahí.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice la gráfica? La velocidad empieza máxima, porque acá la pendiente también es máxima. Y con el paso del tiempo, la velocidad se va a tender a reducir, es decir, que no es constante en todo momento. Pero después llega un momento en que la velocidad se hace prácticamente cero. ¿Listo? Pero no es totalmente cero, se desarrolla de manera constante, casi constante, ¿no? Porque apreciaríamos como una línea recta. Pero si nos fijamos, pues va a irse incrementando muy ligeramente. Listo, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar con esto? En este caso, calculamos la velocidad con la que se produce este gas, que fue el que quedó atrapado en la jeringa. Entonces, nosotros podemos hablar del cambio del volumen en referencia al tiempo. Eso ya es una unidad que se utiliza para calcular la velocidad de reacción. Listo. Ahora bien, si nosotros queremos hacer el cálculo exacto para saber la velocidad de reacción, en este caso, correspondería a hacer esta operación. Velocidad de reacción correspondería a cantidad de producto formado, que en este caso está en centímetros cúbicos, sobre el tiempo que le gastó en generar esta cantidad. ¿Cómo así? Si nosotros queremos saber la velocidad en el punto 10, es decir, en el segundo 10, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, venimos acá, donde está el 10, subimos y acá nos vamos a encontrar donde se transpone esa gráfica. Y venimos e interpolamos acá y miramos qué volumen es. Si ustedes saben interpretar esa gráfica, en el volumen, perdón, en el segundo 10, ¿a qué volumen corresponderá aproximadamente? Mirando esa gráfica, mírenla un momentico. En el segundo 10, ¿qué volumen será? Si acá esta línea es 60, aproximadamente ¿cuánto será? ¿Será que alcanza a ser 65? Aunque fijémonos acá, esperen, que arribita está el 80. Entonces, ¿a qué corresponderá ese? Este puntico, ¿qué volumen será? Niños, ¿están ahí? ¿Qué volumen corresponderá? Va a tocar hacerles quiz al finalizar. Entonces por acá dice Víctor 62 y Egna 62. Y efectivamente, gracias a los dos, a también Camilo por acá, Acosta también. Entonces si nosotros nos fijamos, efectivamente sería 62. Entonces miremos más detenidamente. Acá habría 20 unidades de 60 a 80. Y habría ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5. Si dimos 20 en 5, me daría que cada unidad o cada rayita que aparece acá en la gráfica correspondería a 4 unidades. Por lo tanto, si está en la mitad de esta de acá, sería 62, efectivamente. ¿Listo? Entonces ahí respondieron muy bien todos. Listo. Entonces, en el segundo 10 se han generado 62 centímetros cúbicos. Eso ya es una velocidad, aunque hay que desarrollar el cálculo. Entonces, cantidad de producto formado fue 62. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Entonces, si nosotros dividimos 62 en 10, pues me va a dar 6.2. ¿6.2 qué? Centímetros cúbicos por cada segundo. Y eso ya es una velocidad. Recuerden que velocidad era el cambio de una magnitud en referencia al tiempo. Acá está cambiando el volumen, se están produciendo 6.2 centímetros cúbicos por cada segundo que pasa de la reacción. Eso es la velocidad de reacción en términos un poco más formales de como lo habíamos visto con anterioridad. ¿Y qué es lo que también tenemos que comprender de esto? Ya para finalizar esta simulación, de que la velocidad no se mantiene constante a lo largo de toda la reacción química.
Acá empieza máxima velocidad, empieza a reducirse la velocidad y acá ya sería constante la velocidad. Y de hecho, en muchas reacciones ocurre eso. De hecho, en todas las reacciones que se tratan de reversibles, pues llegaría a un punto en el que la velocidad se mantiene constante con el tiempo. Listo. Bien. A continuación, vamos a ver otra simulación. Ya vimos la definición. Vamos a empezar en orden y empezaríamos con catalizadores. Bien. En términos resumidos, acuérdense en que un catalizador era una sustancia que podría aumentar o reducir la velocidad de reacción. No siempre la aumenta, pero usualmente a nivel industrial, lo que se tiende a hacer es aumentar las velocidades de las reacciones. Por lo tanto, la función principal es aumentarlas. Pero recuerden que también puede ocurrir lo contrario, disminuir la velocidad de reacción. Listo. ¿En qué va a consistir la simulación? Yo voy a tener dos tubos de ensayo. Tubo 1, tubo 2, y a cada uno le voy a agregar la misma cantidad de peróxido de hidrógeno. Acá voy a agregarle esta cantidad que serían 25 centímetros cúbicos. El tubo de ensayo 1 lo voy a dejar así, tal cual. Y el peróxido de hidrógeno, con el paso del tiempo, se va a tender a descomponer en agua y oxígeno, ambas sustancias en forma de vapor. Y al generarse en forma de vapor, pues van a quedar atrapadas acá en esta jeringa. En el segundo caso, en el tubo de ensayo 2, voy a tener el peróxido de hidrógeno, pero le voy a agregar esto de acá, que correspondería al óxido de manganeso, ahí sería 4, que sería el estado de oxidación que viene en nomenclatura stock. Y se lo voy a añadir al segundo. Y vamos a apreciar que se colorea moradito debido al manganeso que tiene ese estado de oxidación. ¿Listo? Entonces así es más fácil de distinguir. No tiene catalizador, en ambos hay peróxido de hidrógeno que se va a descomponer y va a formar agua y oxígeno y que van a llenar en cada caso las jeringas. En la línea azul, esta linecita azul va a corresponder al que tiene catalizador y la línea roja al que no lo tiene. Y vamos a poder apreciar la diferencia entre estos dos. Y al finalizar vamos a ver con cuál de los dos se obtuvo mayor velocidad. Entonces voy a correr la simulación. ¿Listo? Bien, y la voy a posar acá. De hecho, si, como ustedes se fijaron, acá se generó tanto gas que destapó el tapón de acá. Bien, entonces si nosotros nos fijamos, de color azulito era cuando se utilizó catalizador y de color rojo cuando no se empleó. Y las diferencias son muy grandes. Entonces, si se fijan acá, la velocidad fue máxima y acá se tornó constante. Y acá la velocidad permaneció casi cercana a cero, o por ahí cercana a 5, que sería por acá en el intermedio de esta, o 10. ¿Listo? Entonces, fíjense la diferencia en que hay cuando se emplea un catalizador que cuando no se hace uso de él. Por eso, de hecho, muchos memes que ustedes realizaron estaban en referencia al catalizador. Muchos decían o hacían la referencia de que tendría que pasar mucho tiempo hasta que se efectuara una reacción si no se usa catalizador. Sin embargo, si se utiliza catalizador, pues la reacción puede ocurrir en algunos segundos, como nosotros lo pudimos apreciar acá. Entonces, con catalizador, sin catalizador. Y esa sería la diferencia. Y recordemos que un catalizador
encuentra una vía de reacción alterna de tal forma que se necesita una menor energía de activación y al tener una menor energía de activación, pues la reacción se efectúa con mayor rapidez. Eso es. Entonces, de hecho, por acá nos hacen la pregunta, ¿qué reacción es más rápida? ¿La que tiene catalizador o la que no tiene catalizador? Entonces nosotros sabemos que la más rápida en este caso es la que se le adicionó el catalizador, que fue el óxido de manganeso 4. Listo, entonces vimos el primer factor, vimos de manera gráfica cómo se podía diferenciar. Vamos a pasar a la otra simulación, que sería concentración. Bien, cuando yo tengo, perdón muchachos, ya tengo hambre. Cuando yo tengo una cantidad de sustancia en un volumen determinado, pues voy a tener una unidad de concentración. Que en este caso, si ustedes lo recuerdan de grado noveno, cuando veían unidades de concentración, había unas unidades que eran físicas y otras unidades que eran químicas. En este caso, en las unidades químicas encontramos la molaridad y es una de las unidades que más se utiliza para representar la concentración de las sustancias. Y acá voy a tener carbonato de calcio en los tres tubos, pero con diferente concentración. Acá voy a tener a una concentración 2 molar, 1.5 molar y 1 molar. ¿Listo? Y obviamente también va a reaccionar con el ácido clorhídrico para producir dióxido de carbono. Para nosotros poder distinguir cuál ha generado más dióxido de carbono, les vamos a colocar unas bombitas, que serían estas de acá. Una bombita, otra bombita, otra bombita. Entonces, vamos a correr la simulación hasta que transcurran unos 30 segundos. Y al cabo de los 30 segundos la vamos a pausar y vamos a mirar en dónde se ha generado más cantidad de dióxido de carbono. Y por lo tanto, se ha efectuado a una mayor velocidad, el que haya generado mayor cantidad en el mismo tiempo. Entonces voy a correr la simulación y al cabo de 30 segundos la pauso. Ahí ya. Sí, pero 30 segundos es como mucho. Creo que que se va a explotar primero. Listo, ahí ocurrieron 30 segundos. Sin embargo, pues estos dos globos explotaron. ¿Cuál explotó primero? ¿El que tenía una concentración de 1.5 o el de 2? El de 2. El de 2, muy bien. Y es debido a que a una mayor concentración, pues se va a aumentar la velocidad de reacción. Por lo tanto, al cabo de los 30 segundos se generó tanto dióxido de carbono que resultó explotando la bomba de primeras. De segundas, explotó este de acá, que era el que le seguía en concentración a este tercer tubo. Entonces, en el segundo tubo explotó de segundas debido a la concentración. Y de hecho este todavía no ha explotado, que tenía la menor concentración. Y es debido a que tiene una concentración más baja que los anteriores tubos y la velocidad es muy lenta. Y va a ocurrir bastante tiempo hasta que llegue a explotar. Bueno, en comparación a los dos primeros. Entonces vamos a seguir la simulación para que se explote el último globito. Listo, ahí ya explotaron todos. Y ya se ha completado la reacción en los tres tubos de ensayo. Entonces, ¿qué podemos deducir a partir de ese experimento? Que la concentración es directamente proporcional a la velocidad de reacción. Entre mayor concentrados sean los reactivos, mayor será su velocidad. Y por el contrario, si tienen una concentración muy reducida, su velocidad también va a ser reducida. ¿Listo? Esa es la deducción
que nosotros debemos llegar. ¿Listo? Entonces ya vimos dos factores. El primero de ellos, el uso de catalizadores. Entonces veíamos que al hacer uso de un catalizador, pues aumentamos la velocidad de reacción. Esta segunda simulación, pues vimos que a mayor concentración, mayor velocidad. Y esa es la relación que nosotros nos tenemos que fijar. De hecho, creo que por acá nos preguntaban eso mismo. ¿Qué concentración de ácido reaccionará más rápido? Pues acá nosotros sabemos que fue el de 2 molar, porque a mayor concentración, mayor velocidad, y ya. Así se explicaría la concentración. Ah, bueno, en términos moleculares, en términos atómicos, ¿por qué a mayor concentración, mayor velocidad? Recordemos que a nivel molecular se tienen que romper los enlaces y formar nuevos enlaces para que se produzca la reacción química. Si yo aumento la concentración, estoy aumentando la cantidad de partículas. Al aumentar la cantidad de partículas, pues van a chocar más veces en la misma unidad de tiempo y en últimas, pues ¿qué va a pasar? En últimas, al haber más choques, se facilita de que se rompan y se generen esos enlaces químicos. Esa sería la argumentación por qué la concentración afecta la velocidad de reacción. ¿Listo? Bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué correspondería? Ya vimos catalizadores, concentración. Este lo vamos a ver de últimas, este no. Pasaríamos a superficie. Listo. Entonces les hago la pregunta. Una pregunta en relación a este factor. Si yo tengo, de hecho creo que les había mencionado este ejemplo. Si yo tengo un Alka-Seltzer, la tableta completa, la adiciono en una determinada cantidad de agua, pues va a empezar a reaccionar. Y en otro recipiente con igual cantidad de agua, la tabletica la voy a moler en estado polvo. ¿En cuál de los dos casos, a partir de lo que hemos visto, reaccionaría con mayor rapidez? ¿En cuál de los dos casos? ¿La tableta molida o la tableta completa? La molida. La molida, muy bien. Entonces, sí recuerdan. Y es debido a que la molida tiene mayor superficie de contacto para que pueda reaccionar con las otras sustancias. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, acá voy a tener las mismas dos sustancias, carbonato de calcio y también tengo ácido clorhídrico, que ya están directamente en 3 tubos de ensayo. Sin embargo, la forma en la que estaba el carbonato de calcio, que viene en estado sólido, la voy a tener de 3 maneras diferentes. En grueso, en mediano y en fino. En fino pues sería el estado de polvo. ¿En cuál de las 3 esperaría mayor velocidad de reacción? ¿En el 1, en el 2 y en el 3? ¿En el fino? En el fino, muy bien. ¿Y le seguiría cuál? El mediano y luego el El grueso. mediano y luego el grueso, muy bien. Y es debido a que el fino tiene mayor superficie, el mediano pues estaría ahí en el intermedio de esos dos y el grueso pues tendría una menor superficie de contacto para que pueda reaccionar con la otra sustancia. Entonces, para poder apreciar eso, vamos a incluir nuevamente los globitos que se van a empezar a inflar tan pronto se quite la pausa. Listo, entonces vamos a ver al cabo de 20 segundos, 30 segundos fue mucho, a ver cómo varió la cantidad en el mismo tiempo, en el caso de los 3 tubos de ensayo. Listo, ahí han transcurrido 20 segundos. Y efectivamente, como ustedes dijeron, pues se habrá generado mayor cantidad en el tubo de ensayo en el que el carbonato de calcio estaba fino, en polvo, debido a que tenía una mayor superficie. De hecho, acá lo podemos confirmar con la cantidad que generó en el mismo tiempo. Le siguió el mediano y de últimas encontramos el grueso.
que tuvo una menor velocidad de reacción. Por eso se ha generado pequeñas cantidades en esos 20 segundos. Recuerden que las tres se están efectuando en el mismo tiempo y lo único que está variando es la velocidad con la que se efectúa en cada caso. Y eso es debido a precisamente a ese factor que correspondería a la superficie. Entonces voy a quitar la pausa para que evidenciemos cómo se romperían los globitos. Y creo que se pausó. Pero ahí ya siguió. Entonces ahí ya explotó el primero. Y si nos fijamos, aún ni siquiera se ha roto el segundo. Aún nada. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el factor de la superficie con la concentración, creería que es más relevante la concentración en términos de la velocidad y se rompió el segundo. Porque fíjense que en el cambio de la concentración, de hecho, era un poco mayor la velocidad de reacción. En este le llevó bastante tiempo en completar el mismo volumen. Si se fijan, ahí todavía sigue inflándose el globito del recipiente en donde está grueso. De hecho, podría seguirles hablando y llevaría bastante tiempo en el que explote ese tercer globo, debido a la superficie que va a tener. Listo, entonces vimos hasta el momento, pues los tres primeros factores, el uso de catalizadores, la concentración de los reactivos y en este caso estamos apreciando la superficie. Y miren, alcanzo a decir todo eso y aún no se ha roto. De hecho, eso mismo también pasa cuando nosotros lo estamos haciendo en el laboratorio. Puede involucrar mucho tiempo. Y de hecho, si nosotros no utilizamos los factores de forma adecuada, pues de hecho una reacción química puede durar días en completarse. Entonces, si nosotros nos hacemos uso de esto mismo, pues obviamente va a involucrar un tiempo mucho mayor. Y miren, todavía no se ha roto y de hecho ahí sigue. Entonces vamos a pasar al siguiente factor. Ya vimos catalizadores, concentración, vimos la definición, vimos superficie y nos faltaría temperatura. Bien, acá voy a tener las mismas sustancias que van a reaccionar, las dos van a producir dióxido de carbono, pero acá lo único que va a cambiar es la temperatura. Entonces acá voy a tener una temperatura de 85 grados Celsius y por el otro lado voy a tenerla en 0 grados Celsius. Y voy a comprobar cómo sería la velocidad de reacción. Entonces, de igual manera, transcurrido 20 segundos, voy a pausar la simulación para mirar en cuál de los dos se ha producido mayor cantidad. Entonces, ahí la corremos de una vez. Y de hecho fue muy rápido en este caso. Mire que el de 85 ya se rompió. No pasaron ni 10 segundos.
Listo, y ahí finalmente se rompió el segundo. Entonces, como nosotros habíamos visto en el video, la temperatura también es un factor clave para poder aumentar la velocidad de reacción. A mayor temperatura, mayor será su velocidad. ¿Y eso por qué pasa? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista molecular, atómico, al añadirle energía en forma de calor, pues vamos a aumentar la temperatura. Al aumentarse la temperatura, las partículas adquieren mayor velocidad y es muy posible que al chocar con la otra partícula, pues se puedan romper y formar esos enlaces químicos y por lo tanto aumentar la velocidad de reacción. Y también es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Nosotros lo veíamos por ahí en el ejemplo que nos daban que en tierra caliente los alimentos se descomponen con mayor facilidad y es debido a esto. A una mayor temperatura, pues la velocidad de descomposición va a ser mayor, como si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en el Ártico. En el Ártico la temperatura es menor y al ser menor, pues la velocidad de descomposición también va a ser de la misma manera. ¿Listo? Y pues ya les explicaba el porqué de ese factor que correspondería a la temperatura. Bien, acá podemos de hecho también cambiar la temperatura, volver a comenzar la simulación y colocarle otros datos, a ver cómo varía. Digamos que este lo subo a 300 o cambiémoslo acá directamente y este dejémoslo en 100. 3 veces la temperatura del primero. Coloquemos los globitos y apreciemos la diferencia en las velocidades. Miren acá lo pauso. Por acá el de 300 ligeramente mayor al de este de acá. Y acá se explotó primero, obviamente, el que tenía 300 grados Celsius y por último el de 100 grados Celsius. Aunque también hay que tener en cuenta algo, que no siempre al aumentar la temperatura, pues vamos a aumentar drásticamente la velocidad de reacción. Usualmente, así yo le aumentara a 500. Si yo le aumento a 500, pues la diferencia va a ser muy mínima. Y eso es debido a que algunas reacciones se dan en ambos sentidos. Es decir, que los reactivos pasan a formar productos y los productos pasan a formar reactivos. Y ya cuando se aumenta mucho la temperatura, pues hay una reacción que se favorece y se va a volver a cruzar a los reactivos. Entonces, no es muy adecuado a nivel industrial aumentar al máximo la temperatura para aumentar la velocidad de reacción, porque terminaríamos haciendo todo lo contrario. Entonces, hay una temperatura que es la más adecuada para que se desarrolle una determinada reacción química. Entonces, les vuelvo a repetir, no siempre aumentar la temperatura al máximo me va a permitir tener la máxima velocidad de reacción. Y eso pues se encargarían de hacerlo experimentalmente, a qué temperatura es más acorde realizar el proceso. Listo, bien. Y por último vamos a ver la de pólvora y explosiones. Entonces, al igual que el primero, vamos a tener una gráfica que nos va a mostrar el cambio en el volumen en referencia al tiempo transcurrido. Y para eso voy a utilizar pólvora y su combustión. Y vamos a observar cómo cambia esa gráfica cuando surge la explosión. ¿Listo? Acá nos dicen que debemos agregar la pólvora. Acá la agrego, una pequeña cantidad nomás. Acá subo al calentador al máximo y ya sería correr la simulación. Y acá, ahí ya estaba ahí. Espere, la vuelvo a correr, que ahí estaba sin pausa. Entonces adicionémosle la pólvora y subamos la temperatura al máximo. Y acá nos dicen que según el gráfico, cuando explota la pólvora, sube suavemente, sube bruscamente. Eso es lo que vamos a poder apreciar. Entonces, esperen acá y vuelvo a repetir.
Listo. Démoslo hasta ahí. Fijémonos que yo aumenté la temperatura. Acá no se había formado nada del gas. Y en un punto determinado ocurre la explosión. Esto que está acá es la explosión. Pero ¿por qué aumentó drásticamente la velocidad de reacción? ¿Quién me podría responder a esa pregunta? ¿Por qué en el momento de la explosión aumentó la velocidad de reacción? A ver, teniendo en cuenta obviamente los factores que vimos anteriormente. ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría ahí? Profe, Sí, dime. puedes volver a repetir la última parte, lo que pasa es que no te escuché bien. Ah, bien. ¿Qué por qué cuando ocurrió la explosión aumentó drásticamente la velocidad? Porque aumentó la temperatura. Entonces, esa podría ser una razón. Al ocurrir la explosión de la pólvora, pues se aumenta la temperatura y nosotros sabemos que a mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad. Muy bien. ¿Y cuál sería la segunda causa? Ya la primera la dijeron por ahí, que era la temperatura. ¿Cuál puede ser la segunda? Pensemos un momento a ver si la determinan. ¿Ni idea? Entonces, recuerden que por allá cuando vimos el video de factores que afectaban la velocidad de reacción, veíamos la oxidación del hierro. Entonces, en primera medida, lo dejaban un carromato, que era una estructura hecha con ese material, expuesta al oxígeno del aire. Y después utilizaban oxígeno puro, es decir, a una mayor concentración. Y eso probablemente también ocurre acá. Entonces tenemos el recipiente cerrado. Se produce la combustión de la pólvora. Sin embargo, acá tengo una concentración de oxígeno probablemente menor a la que hay en el exterior. Entonces, cuando se rompe el Erlenmeyer, pues se deja abierto el paso del oxígeno que está en el aire, en el medio exterior, para que pueda reaccionar con la pólvora y se aumente la velocidad de reacción. Es decir, está aumentando la concentración de oxígeno. Y esa puede ser otra de las posibles razones por las que se evidencia un cambio brusco en la velocidad. ¿Listo? Y eso es, ¿listo? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? Vimos cómo era esa gráfica de velocidad de reacción en referencia al cambio en la cantidad de una sustancia respecto al tiempo. En este caso, la cantidad de sustancia la expresamos en términos de volumen. Volumen en un tiempo determinado, ¿cómo cambia el volumen en un tiempo determinado? Ya es una velocidad. ¿Listo? Vimos la gráfica, decíamos que la velocidad no es constante en todo el proceso de la reacción química. Vimos el uso de los catalizadores, que al añadir un catalizador es muy probable que se aumente la velocidad de reacción, aunque toca tener en cuenta que también la puede reducir en algunos casos puntuales. Vimos la concentración, que a mayor concentración, mayor velocidad. Vimos la superficie, entre más fina sea la sustancia que está en estado sólido, pues mayor va a ser la velocidad de reacción. Y por último vimos la temperatura. Y la temperatura nos dice que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Eso fue lo que vimos hoy. Y pues ya la siguiente clase, bueno, no, después de que entren en receso, pues vamos a verlo de forma un poco más técnica y viendo las expresiones que se utilizan para velocidades de reacción. Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas, ninguna. Bien. Entonces, déjenme un momento y ya les pasaría la correspondiente asistencia. Y ya el día de mañana veríamos
la tareita que ustedes por ahí hicieron. Listo, muchachos, entonces ahí les pasaría la asistencia y eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos mañana. Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que la clase pasada, cuando usted puso la actividad de los memes, yo estaba descargando el archivo y eran las 4:06 y ya no me dejó agregar la entrega. Porque solamente era el tiempo de clase. Pues sí, es que usted había dicho que era hasta las 4, pero pues por 6 minutos, profe. ¿No lo puedo agregar así a 20 minutos para yo poder agregarla hoy? No, envíamelo al correo, porque no puedo Ah, bueno, activar. también sí. Espérate, paso el correo. Vale, gracias, profe. Chao, Sola. Listo, ahí está mi correo. Chao, Gustavo. Chao, Janes. Me cuidan.